Ok, buenas tardes. Vamos a empezar con el siguiente video en el cual vamos a hacer un, un cálculo de volúmenes. Vamos a manejar varias superficies en el cual esas superficies representan áreas de volúmenes en un determinado momento. Recuerden que cuando estamos en ciertas obras realizamos ya sea relleno de terraplenes, entonces vamos cuantificando el volumen mediante capas, y esas capas muchas veces vamos levantando por ciertas fechas. Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico para hacer cálculo de volúmenes. Para ello tengo abierto el AutoCAD Civil 3D, la versión 2015. Vamos a generar un nuevo archivo y en este caso vamos a utilizar una de las plantillas que nos ofrece AutoCivil 3D de la página Autodesk. Esta plantilla que se llama AutoCAD Civil Métrico MEX 2014. Vamos a darle a abrir y podemos revisar que en el settings del toolbox podemos revisar que en la parte de alineamientos tenemos varios estilos de alineamientos. En lo que son perfiles tenemos varios estilos de perfiles. Esto nos va a ayudar para cuando realizamos nuestras curvas de nivel, perfiles, secciones, tenga una configuración previa más detallada, ¿no? A veces eso nos causa un poquito de problemas. Entonces para ello voy a guardar mi archivo, lo voy a guardar como cálculo de volúmenes 2015. Vamos a ver. Lo voy a dejar por acá. Cálculo de volúmenes 2015, porque es la versión de Civil 3D. Vamos a dar guardar. Bueno, ahora qué tenemos que hacer. Recuerdan, inicialmente tenemos que importar nuestros puntos, ¿no? Y antes que nada también necesito una referencia que es mi eje. Permítame abrir este archivo. Vamos a abrirlo en la versión 2015. Okay. Antes de comenzar, bien, más adelantito vamos a necesitar este eje, que es un eje que está georreferenciado. Nos va a servir para sacar las estaciones y nos va a servir para calcular volúmenes. Entonces al final nosotros vamos a llegar a esto, a un perfil de terrenos, ¿no? de terrenos realizados. Entonces el primer terreno que tenemos es este es el de una fecha, esta corresponde a otra fecha, y esta línea de este perfil corresponde a casi cuando el elemento está terminado. En este caso es un espigón, es un elemento creado a base de bolsaqueto, y aquí solo faltaba como medio metro para llegar al final. Entonces este ejemplo práctico también nos va a servir para igual cuando ustedes estén haciendo cómputos de volúmenes en plataformas. Vamos a comenzar. Para ello necesitamos importar puntos, ¿no? En la parte de Civil 3D tenemos las siguientes pestañas. Vamos a ir a lo que es Insert, Points from File, y es importante también ubicar donde tenemos nuestros puntos. Entonces acá los tengo configurados los puntos en TXT. Este es el X, este es el Y, Z, una descripción, y este es el número de puntos. Aquí la información que tenemos lo tenemos con información del 5 de mayo, luego 23 de junio, 30 de julio y al 30 de julio. Este es el último archivo de puntos topográficos que tenemos del elemento. Por aquí les voy a
mostrar unas fotos al final de cómo son estos elementos y vamos a comenzar. Entonces les mostré que la configuración del terreno es primero la descripción del punto, que es delimitado por espacios. Tenemos punto, X, Y, Z y una descripción. Entonces esta configuración es la que nos va a ayudar a describir nuestros puntos, o sea, cómo están ubicados. Entonces le damos clic aquí en PNZD, le damos a agregar, buscamos nuestros puntos, lo tengo marcado como puntos iniciales 5 de mayo, le vamos a abrir y aquí dense cuenta que en point number, en el HT Northern Point y Raw Description tiene que aparecer los datos, ¿no? Para que ustedes se aseguren que la información se está cargando correctamente. Entonces vamos a decir que esto es los puntos del 23 de mayo. 23 de mayo. Esto fue en 2019. Ok. Vamos a dar ok. Nos sale una ventanita de que hay números que posiblemente la numeración está duplicado, donde vamos a dar ok, vamos a dar Z, enter, enter, ok, y ahí están nuestros puntos, nuestra primera capa de puntos, ¿no? Y con esto vamos a generar nuestra superficie. Vamos a cambiar la escala, una escala de 1 a 200, y aquí tenemos la información. Podríamos ir generando superficies a manera que vamos importando puntos o importar los varios grupos de puntos. En este caso lo que vamos a hacer es importar puntos y luego una superficie. Es importante revisar en propiedades los puntos. ¿Por qué? Porque hay puntos, a ver, en la lista que por ahí se les escapó, ¿no? una mala medida. Hay que revisarlo. Nos vamos a dar cuenta cuando estemos realizando las superficies. Entonces recordemos que para crear una superficie vamos a crear surface, y es importante crear una capa. Esa capa le vamos a llamar nueva, le vamos a llamar 1-super 23 de mayo, para que para el momento de generar la superficie Civil 3D no le asigne la capa por default, ¿no? Vamos a ir separando por capas. Vamos a poner un color. Esto es indiferente, tipo de línea no es tan esencial, y aquí en las capas se va a ir guardando. Vamos a dar un ok. Ya tenemos la capa de la primera superficie, y la superficie se va a llamar 1-23 de mayo de 2019. Aquí vamos a cambiar los estilos de curva de nivel, porque cuando tenemos las plantillas de los kits, esta plantilla no nos permite visualizar en 3D. Render del material, vamos a cambiar también, vamos a dar por layer, ok. Bueno, entonces aquí en el Tool Space tenemos ya nuestra superficie, pero no le hemos asignado a la superficie la información que necesita para generar una superficie. Recordarán que para crear superficies podemos crear a partir de boundaries, bylines, contornos, que son las curvas de nivel, en donde en files nosotros vamos a crearlo desde un grupo de puntos. Para ello nos posicionamos en el icono de punto de grupos de puntos, le damos clic derecho, agregar, y tenemos los puntos de 23 de mayo, le vamos a dar un enter, un ok, y ahí tenemos nuestra superficie. Pues damos un clic, le damos un Surface Properties, un Object View. Entonces al momento de obtener la superficie tenemos que verificar las triangulaciones. Es una parte muy importante
y también bastante complicada porque no hay una forma automática que te diga las triangulaciones estén bien, ¿no? Entonces aquí tenemos también curvas de nivel que ya generó la superficie. Si queremos cambiar algo de las propiedades, nos vamos a Software Properties. Por aquí en definición podríamos decirle que la distancia máxima de triangulaciones sea 30 metros. 40 vamos a dejar. Vamos a aplicar, va a reconstruir la superficie y ahí tenemos. Podemos darle también clic derecho, Software Style, y vamos a aprender lo que son las capas de las triangulaciones. Vamos a apagar tantito lo que son las capas de las curvas de nivel, le vamos a aceptar y hay que detallar esto. Aquí es importante aprender la capa de triangulaciones para ver esta parte de acá. Entonces debemos ir verificando, revisando en qué parte necesitamos detallar las triangulaciones. Por ejemplo acá esto con esto pues no debe de ser. Entonces por aquí voy a cambiar tantito la escala y vamos a depurar esta superficie. Vamos a lo que hicimos hace rato. A ver, lo que hicimos hace rato fue aquí en la construcción de la superficie decirle una distancia entre triángulos, por ejemplo de 40 metros. Entonces seguramente aquí hay menos de 40 o 40. Vamos a darle 25, aplicar y miren cómo se reconstruye. Vamos a aceptar, pero seguimos teniendo algunos detalles. Podemos seleccionar la superficie y aquí en esta pestaña que son las características de una superficie, podemos editar, hacer varias cosas, ¿no? Podemos intercambiar triangulaciones. En este caso vamos a eliminar triangulaciones. Damos enter, seleccionamos líneas, enter, y se van eliminando líneas, enter. A ver, ¿dónde más? Seleccionar línea, enter. ¿Qué más? Por acá, línea, enter. Damos un escape, seleccionamos la superficie, le damos un object view y bien, pues ya vemos un poquito más recortado. Aquí por cuestiones para sacar volúmenes, se supone que esta parte no es bolsacreto lo que se estuvo colocando en ese elemento. Entonces todo lo que ven por acá sí es volumen de bolsacreto, de concreto FC, creo que es 100 kilogramos más o menos, un mortero. Bueno, entonces podríamos ir invirtiendo triangulaciones. A ver, pero aquí, si se dan cuenta, en planta no es tan fácil visualizar las triangulaciones. Vamos a dividir la pantalla, a ver, en dos, ser vertical. Ok, y algunos que manejan CivilCAD, cuando hemos manejado CivilCAD es muy fácil hacer cambios de triangulaciones cuando nuestra visualización está en 3D, pero en Civil 3D no es tan fácil. Por ejemplo ahí, por ejemplo si selecciono la superficie, se activa mis propiedades de superficies, mis herramientas de superficies. Entonces vamos a darle un sway X, que es intercambiar líneas, pero dense cuenta que acá se me hace difícil tener una visualización. Doy 3D enter. Entonces si nosotros necesitamos intercambiar triangulaciones, realmente es bastante complicado, y esta es la forma en que más te da una visualización del elemento en 3D. Por ejemplo en planta no tenemos esa vista, inclusive acá no se logra apreciar, pues, o sea, cuál línea podríamos intercambiar.
a diferencia de CivilCAD. Vamos a darle intercambiar. Ahorita que importemos las otras superficies se van a dar cuenta que sí hay que trabajarle bastante a la triangulación, ¿no? A ver esta parte de acá. Y es que si nosotros vamos a aprender un estilo de visualización, por ejemplo Realistic, en esta parte se logra apreciar más la superficie. Si se dan cuenta, este es si lo giro de esta forma, este es el barrote de un río, este es el fondo, y aquí venimos construyendo un espigón de concreto. Entonces aquí vamos a ir observando de cómo el concreto, vamos a ir poniendo camas y camas y camas de concreto, y estos elementos, como están en agua, es bastante complicado llevar su control de volúmenes. Ahora bien, en esta visualización sí me permite observar de una forma más gráfica cómo es el elemento, pero ¿qué pasa al querer intercambiar líneas? Yo selecciono, por ejemplo, esta línea y no me la reconoce acá. A ver. Vamos a darle de nuevo, seleccionamos, vamos a darle Sway Edge, que es intercambiar líneas. Y a ver, ¿cuál necesitamos intercambiar? Por ejemplo esta, y no me la da. Tenemos que desactivar el estilo de visualización, y aquí realmente no nos da una buena vista. Entonces sí es algo bastante complicado y tedioso, que hay que ir aprendiendo el estilo de visualización, sobre todo porque necesitamos tener la mejor configuración de las triangulaciones. A ver, ¿qué más podemos hacer? Vamos a ver, por ejemplo aquí en el barrote, que no vamos a necesitar ahí el barrote, pero vamos a hacerlo en función a la herramienta de intercambiar líneas de triangulación en Civil 3D. Entonces, si se dan cuenta, ahí está en una vista en 3D, pero no es apreciable verlo como un sólido, ¿no? Entonces, más o menos ahí la vista. ¿Qué otra línea podemos intercambiar? Vamos a dejar así. Vamos a ver. En visualización 2D vamos a tener una sola vista en los viewports. Entonces vamos a dar un Z enter y vamos a dejarlo en 2D. Okay. Entonces les estaba comentando al principio que vamos a necesitar esta línea, que es el eje. A ver, este es el eje del elemento, que es un espigón. Le vamos a pegar con coordenadas originales. A ver, vamos a seleccionar, control C, y vamos a ver, pegar con coordenadas originales. Creo que me jaló. Creo que por ahí me jaló la superficie del. Vamos a dar enter. Está duplicando números, me dice. Vamos a dejar que corra, que trabaje el programa. Ok, copié una superficie de otro archivo. Sí. A ver, déjenme desactivar aquí varias cosas. Y seguimos. Ok, plant. Sí. Vamos a darle control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z. Ahí está. Aquí vamos a dar plant, enter. Ok. Lo único que necesitamos es una polilínea. A ver. Polyline. Copié el alineamiento. Y darle pegar con coordenadas originales. Es lo único que necesito.
ya vamos a seguir trabajando, ¿no? Ahora bien, ya tenemos nuestra primera superficie. Ahora vamos a importar los puntos de la siguiente fecha. Todos los puntos están configurados en esa forma que les comenté en el inicio. La descripción, el número, X, Y, Z. Y aquí es importante revisar los archivos, porque estos ceros realmente no fueron puntos levantados en campo. Las cotas del menos 4.94 son porque estaban en un río que están casi a la cota del nivel del mar. Entonces, pero estos ceros que tenemos por ahí fueron ahí unos errorcillos que se les fue. No es recuerden que estamos haciendo levantamiento de volumen del avance del colado del concreto del elemento, pero esos ceros hay que detallarlos. Vamos a importar esos puntos, punto X, Y, Z, descripción. Vamos a darle aquí el siguiente, que es el del 15 de junio, y lo vamos a agregar a un nuevo grupo de puntos, que va a ser 2, 15 de junio de 2019. Aquí se nos van a superponer. ¿Qué podemos ir haciendo? Podemos ir desactivando nuestros puntos. Por ejemplo, los del 23 de mayo, los iniciales, le damos propiedades y desactivamos su estilo. Vamos a dar none y none. Vamos a aplicar, aceptar, y vamos también a darle a la superficie en propiedades, y en la parte de Software Style vamos a ponerle no display. Aplicar, y si se dan cuenta, este grupo de puntos pertenecen a los del 15 de junio. Entonces vamos a generar la superficie y luego nos vamos a dar cuenta de los puntitos que les mencioné al inicio. A ver, vamos a crear una superficie. Vamos a crear una nueva capa que se va a llamar 2/15 de junio de 2019. Vamos a poner un color magenta. Ok, y la superficie 2/15 de junio de 2020. Y también vamos a cambiar el estilo. Vamos a dejarlo ok, ya tiene cargado estos estilos. Contornos 1.5, ok. Aquí para el renderizado del material, ok. Seleccionamos, ok. Ya creamos la superficie número 2. Ahora le asignamos la información para crear la superficie, que son los puntos, los grupos de puntos. Sería 15 de junio, y me crea la superficie. Vamos a depurarlo un tantito. ¿Qué hacemos? Seleccionamos la superficie, se activa las barras de herramientas, le damos en Delete Line, seleccionamos y vamos a seleccionar las triangulaciones. Vamos a Enter, seleccionamos Enter, se van eliminando. Seleccionamos Enter, con otras seleccionamos Enter, seleccionamos Enter, 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 seleccionamos Enter, seleccionamos Enter. A ver, ¿qué más? Aquí también seleccionamos un Enter, seleccionamos Enter. Si se dan cuenta, aquí ya en el levantamiento, en los puntos, se dan cuenta de la nomenclatura. Dice sondeo, 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 sondeo. Y aquí dice bolsa. Bolsa, 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 bolsa.
Entonces realmente debemos importar solo los puntos que el topógrafo hizo la batimetría y fueron tocando debajo del río los puntos de Bolzacato, ¿no? Con ayuda de los, de los buzos hacen este levantamiento. Vamos a seleccionar la superficie, un Object View, y ahí tenemos un pequeño avance de la superficie, pero tenemos un problema, que estos puntos no pertenecen al levantamiento. Algo pasó ahí y no creo que en el avance, o sea, si ellos tenían una capa de concreto acá y ahora tienen la siguiente capa, no creo que estas bolsas representen una capa. Entonces vamos a depurar esto, ¿no? Entonces vamos a irnos a lo que es el grupo de puntos. Vamos a dar puntos del 15 de junio, propiedades, y vamos a irnos a la pestaña de Point List y vamos a dar una pequeña revisada. Si se dan cuenta, la mayoría de los puntos están en la cota menos, o sea, está debajo del nivel del mar, y solo la 0 está pues casi al nivel, y esto que representa TN ha de ser el barrote del río. Aquí tenemos esta parte de barrotes, pero esa información realmente no nos importa en este momento. Necesitamos sacar los volúmenes del material que nosotros estamos colocando dentro del río, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué podemos hacer? En Exclude podemos, podemos incluir puntos que tengan ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen dudas, podrían irse acá en el Help y podrían poder leer tantito esto que está en inglés. Creo que también se puede poner en español, ¿sí? Y aquí nos dice la nomenclatura, dice números que coincidan con, dice permite, aquí una serie de leyendas, y por ejemplo esto vamos a utilizar, por ejemplo, un signo que sea mayor o igual, y excluye los puntos de elevación con cierto valor, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros le vamos a decir que sea igual o mayor que 0, que los quite, ¿no? Dentro del grupo de puntos. Vamos a dar a aplicar, aceptar, y vamos a esperar que trabaje. A ver si no se nos cuelga, no creo. Vamos a ir, darle a aceptar. A ver, vamos a cerrar esto. Tenemos un pequeño problema. Vamos a ver si no los acepta así. Bueno, vamos a darle otra vez de nuevo propiedades. Aquí en Exclude podemos ponerle mayor o igual, aplicar, aceptar, cerrar. Ok, ¿y qué hizo el programa? Ahí le condicionamos a que me excluya todos los números mayores o iguales a 0. Es una forma práctica, pero está dejando de fuera esta. Pero esa información de acá no nos sirve porque es el barrote y son cosas que realmente al avance que tenían por capas no corresponden, pues. Y creo que seguimos teniendo problemas con eso. Entonces, a ver, creo que sí sigue tomando los puntos. Vamos a ver propiedades en point list. Es que como le puse igual, lo toma. Entonces, que no debería tomarlo. Vamos a darle exclude mayores que 0. Mayores de -1. A ver, mayor, creo que no me estaba aceptando el igual. Acá, aceptar. A ver, Object View, ahí ya está.
Lo correcto es poner primero el signo de mayor a y luego el igual, y ya nos excluyó los puntos que no estamos necesitando. Entonces ahora también aquí lo que les comentaba, hay que componer la triangulación, y aquí vienen, bueno, aquí se ve el punto que tenemos excluido. De hecho podríamos eliminarlo. A ver, tenemos aquí otro punto. Si queremos eliminarlo, lo eliminamos. Y ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos intercambiar las líneas. A ver, en triangulaciones, por ejemplo esta, ligarla con esta. Vamos a cambiar un poquito la escala también para que no nos estorbe la descripción de los... Pero creo que no, lo correcto no es eso. Vamos a dejarlo en 1 a 100 y vamos a propiedades. Vamos a apagar lo que son los labels of styles, y que nada más quede el icono del punto, ¿no? Que no nos diga nada de la descripción de datos. Hoy por cuestiones de triangulación lo voy a apagar, pero sí es importante ir teniéndolo, ¿no? Para saber qué es este reino. Por ejemplo acá vamos a intercambiar las líneas, vamos a ver. Y por ejemplo, la importancia de tener dos ventanas es porque, por ejemplo, esto lo puedo girar en 3D y puedo posicionarme en la parte donde estoy intercambiando aristas. Le voy a aplicar un estilo visual, un realistic, y aquí puedo ir trabajando y aquí puedo ir observando lo que va sucediendo cuando intercambio las triangulaciones, ¿no? A ver, entonces, por ejemplo, en el web hago un intercambio acá y ven que en la parte derecha cómo hace el cambio. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Esto de las triangulaciones es con tal de llegar a una superficie que represente la realidad, ¿no? Lo más real posible. Claro, cuando es una plataforma podemos tener 4 puntos, ¿no? Las capas, podemos tener un punto acá, otro punto acá, otro punto acá, otro punto acá, y a manera que vamos subiendo, vamos colocando las capas, ¿no? Puede ser en el mismo punto, lo que les decía, una parte aquí, luego acá, 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 hasta llegar al nivel de terreno terminado. Entonces aquí es diferente porque es un espigón, está en agua y es difícil, sobre todo hacer el levantamiento, ¿no? La batimetría. Y a ver, por ejemplo acá en la parte del barrote se configura bastante bien, y ya acá, miren, esto no está bastante bien. También podemos mejorar un poco la triangulación en cuanto, por ejemplo, seleccionamos la superficie. A ver, seleccionamos la superficie y le damos a Software Properties. Nos vamos a ir a definición y vamos a cambiar el ángulo de las triangulaciones. Solo que aquí sí tenemos que ir viendo qué ángulo es el que mejor se ajusta, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo de 180 entre el ángulo máximo. Entonces, si lo reducimos a 90 y lo aplicamos, se reconstruye, pero hay puntos que quedan, no les permite por el ángulo, ¿no? Entonces, si le ponemos 150, reconstruye, pero tampoco, ¿no? O sea, no nos ayuda de mucho, ¿no? Sí, no nos ayuda de mucho. ¿Qué más podríamos hacer?
Si realmente no hay un método así que nos diga voy a poner una configuración y que me diga este se vincula con este con este, realmente no hay una forma que haga eso Civil 3D. Bueno, vamos a seguir. Este es lo complicado y lo tedioso, ¿no? Por ejemplo, acá habíamos detectado que hay una parte bastante mal calculada. Vamos a desactivar la visualización, seleccionamos la superficie, vamos a darle wave y intentaremos intercambiar acá. Vamos a dar 3D enter, giramos, vamos a intentar ubicarnos en esto que son unos picos, ¿no? Y es que en este estilo realmente no podemos observar bien como un sólido y sí se nos hace bastante complicado. Por eso es importante que desde el levantamiento el levantamiento venga lo mejor posible, o sea, lo mejor posible en cuestión de los puntos alineados, para evitar trabajar mucho, ¿no? Sobre todo ahorita que son muchos puntos. Como les mencionaba, yo creo que una plataforma sería mucho más fácil. Vamos a ver qué más intercambiamos. 3D enter. A ver, por acá seleccionamos intercambiar. A ver, esta línea con esta. No, aquí me dice que no. A ver, estas líneas. Voy a desactivar con control W el ciclo de selecciones porque eso provoca que me esté preguntando a cada rato cuál línea quiero intercambiar. A ver acá. Vamos a intercambiar estas líneas y vamos a darle 3D enter. Okay. Más que nada quería mostrarles eso, la importancia de tener un buen levantamiento y también de cómo configurar las triangulaciones. A ver, vamos a aplicarle un estilo visual y vamos a ponerle ballistic. Ok, pues ahí se ve, ¿no? En comparación a la superficie anterior estaba más abajo y se ve ya como el elemento va creciendo, ¿no? Ya sé, aquí se ve que sí están colocando las bolsas de concreto y lo que estamos observando es que tiene concreto en esta parte y también por acá. Creo que el eje es el rojo, ¿no? Por aquí está algo desfasado. Bueno, vamos a seguir. Vamos a tener el vista 2D. Vamos a una ventana. Vamos a plant, enter. Ok. Ahora, ya podríamos tener aquí perfiles. Vamos a ver si enter. Vamos a ver view. Voy a alejar. Ahí está. Antes de ello vamos a configurar nuestra zona. Le vamos a dar en settings, edit, las configuraciones de dibujo, y este elemento, esta construcción está en la zona. Primero ponemos UTM WGS84, el dato está en la zona, si no me recuerdo, en la zona 15. Aplicar, aceptar. Se debe de activar la geolocalización. Le damos prender el mapa real. Nos va a preguntar si queremos activarlo.
y aquí está. Entonces este elemento, como les comentaba anteriormente, está hecho en agua, ¿no? Todo lo que estemos trabajando está sobre el agua, ¿no? Este elemento sirve para evitar las socavaciones de las márgenes. Entonces aquí viene el fluido. Cuando ya termine el elemento, esto provoca que detiene la fuerza y rebote el agua y las velocidades fuertes vayan para acá. Y aquí toda esta parte de acá tenga velocidades más ligeras. Entonces vamos a apagar esto y vamos a generar un perfil y vamos a aprender los estilos de la otra superficie. Vamos a aplicar, aceptar. Ahora, si yo selecciono las dos superficies, vamos a ver si se alcanza a ver la transposición. Creo que no, pero la otra superficie debe estar por aquí abajito. Y ya lo podríamos apreciar en los perfiles seguramente. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que este eje tenemos que convertir, es una polilínea, vamos a ver PR, tenemos que convertirla a un alineamiento. Vamos a ver, a un alineamiento. A ver, alineamiento, ¿qué alineamiento? Desde polilínea. Ok, en este caso no necesito trazar curvas ni velocidades de proyecto. Vamos a dar enter y aquí está el 0 más 3 ceros y los estilos de etiquetas hasta 170 metros, ¿no? Ok, en función a esto nosotros podemos crear un perfil de terreno, ¿no? Y tenemos ya dos superficies, la del 23 y la del 15. Entonces vamos a agregar la del 23, la del 15, ok. Aquí tenemos esta ventanita. Vamos a ver si podemos cerrar esto. Aquí está. Bueno, entonces creamos la vista de nuestro perfil. Y por ejemplo aquí lo que les comentaba, tenemos varios estilos. Terracería completa, vamos a elegir este. Y este perfil se va a llamar perfil control de volúmenes. Vamos a dar siguiente. Bueno, vamos a revisarlos. Y voy a revisar aquí la escala, eso es importante. Que se deforme uno en la parte vertical. Aceptar, siguiente. Estas son las guitarras, las bandas. Vamos a dar siguiente. Podemos proponer como un fill, un relleno que se rellene entre el 15 de junio y el 23 de mayo. Crear superficie y ahí está. Entonces esto, como les decía, sirve mucho para el control de volúmenes en plataformas. Se le puede dar la utilidad. En este caso yo estoy utilizando un ejemplo de un espigón de concreto. Entonces sí era a veces importante tener volumen de manera rápida, ¿no? Los cómputos de volumen de esta superficie y entre esta, ¿no? Y las capas que siguen saliendo, ¿no? Entonces podríamos tener la siguiente, comparar el volumen entre este nivel y el siguiente nivel, o el siguiente nivel entre esta capa de acá abajo. Bueno, pues aquí vamos a configurar tantito las bandas. Seleccionamos el perfil, le vamos a dar Profile View Properties, vamos a ir a 15 bands y aquí le vamos a poner cada 10 metros. 10,
10 metros, 10 metros, 10 metros, 10 metros. Vamos a aplicar, aceptar. Y aquí vamos a tener nuestros cadenamientos en el perfil a cada 10 metros. Ahora bien, necesito importar otro levantamiento, otro avance. Vamos a hacer el mismo procedimiento un poquito más rápido. Vamos a insertar puntos desde archivo. Recuerden, tenemos lo que está limitado por los espacios, X, Y, Z, la descripción, buscamos nuestro archivo y siguen el 23 de junio. Aquí realmente no vale la pena tan poquitos días, pero lo vamos a hacer. Vamos a agregar un nuevo grupo de puntos, se va a llamar 23 de junio, junio 2019, ok, aplicar, ok. Vamos a crear la superficie del 23, vamos a hacer una capa, nueva capa, vamos a decir 23 de, vamos a decir 23 de junio de 19. Vamos a colocar una capa, un color de capa, este color, ok, ok, nombre de la superficie, vamos a hacer 23 de junio 19, ok. Ahora bien, vamos a asignarle a esta superficie la información, los puntos, el grupo de puntos del 23 de junio, ok, ZR, enter. Entonces aquí vamos a desactivar la superficie del 23 de mayo, la vista, bueno, aquí está apagada, la vista del 15 de junio, aplicar, y nos vamos a quedar con la del 23 de junio. Porque está prendido una más, ¿cuál sería? Creo que es la del 15 de junio. Properties, aplicar, aceptar. A ver, vamos a seleccionar acá. No display, aplicar, aceptar. Seleccionamos, Object View. Y también tenemos el problema, ¿no? Aquel que les mencioné. Hay puntos que realmente no corresponden. Hay que dar una pequeña depuración al grupo de puntos del 23 de junio y pasa lo mismo. Estos puntos ceros. Entonces vamos a ponerle aquí una pequeña exclusión de puntos. Vamos a decir que los puntos mayor igual a los que estén a 0, que los quite. Vamos a aplicar, aceptar. Y a ver, ¿por qué prendió esto? Software Properties, aplicar. Vamos a revisar la del 23 de junio, Object View, y ya desapareció las que tiene mayor o igual a 0. Que vamos a ver, debió haber recortado. A ver, vamos a ver, point list. Las que tienen signo positivo. Bueno, debe haber recortado esas. Aquí no. Bueno, entonces ya tenemos nuestra siguiente superficie y en este perfil podemos cargar la siguiente superficie. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces continuamos. Continuamos con el ejercicio y pues ahora tenemos que agregar a nuestro perfil la superficie del 23 de junio, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces nos vamos a
profile, crear este perfil de superficie y vamos a agregar la del 23 de junio a esta superficie, a este perfil, perdón. Entonces le damos OK, aquí muestra un cuadro de diálogo y ya pudimos agregar. Entonces lo que les decía, ¿no? Aquí vamos a cambiar aquí tantito el estilo de este perfil. Vamos a cambiarle un basic. Vamos a ver este estilo, sí, un poquito más de menos. No, vamos a cambiar la escala. Las deformaciones en Y que sean unos. Aquí realmente lo ideal sería que este nivel fuera así, ¿no? Pero realmente los levantamientos que tenemos no son tan precisos. Recuerden que son levantamientos hechos en agua. Vamos a desactivar estas restricciones que no las necesitamos. Okay. Les decía que lo ideal es que cuando tú vas construyendo un elemento de esto fuera de esta manera, ¿no? Pero como es en agua, muchas veces no se puede ir abajo, entonces es variable. Ya cuando empieza a salir a nivel del fondo del río, donde está esta parte de acá, pues ya tienes más control, ¿no? En cuestión de los buzos, en cuestión de también de los topógrafos. Entonces vamos a introducir el siguiente nivel, que este casi ya es el nivel del terminado. Vamos a continuar, vamos a revisar tantito acá, y son los puntos del 30 de julio. La obra se terminó por ahí del 2 de agosto, entonces ya estaban por terminar el 30 de julio. Vamos a irnos a insertar puntos desde archivo. Vamos a irnos a los que están delimitados por espacios, y es este, que es punto x, y, z. La descripción delimitado por espacios, buscamos nuestro archivo. Es recomendable que esté en txt, realmente sí es bastante recomendable que esté los archivos de puntos en txt. Vamos a agregar un nuevo grupo de puntos y le vamos a poner, creo que es la 4, que son 30 de julio de 19. Creo que aquí en este levantamiento ya no hubo tantos problemas en cuestión de los puntos. Propiedades, vamos a ir al point list. Creo que no, aquí no tenemos ceros. Al momento de generar la superficie nos vamos a dar cuenta. ¿Qué hacemos? ¿Qué seguimos? Podemos desactivar los puntos del 23 de junio, lo que es los point styles, para que podamos verlas desde la siguiente superficie. Desactivamos la superficie. Software Properties, no display. Okay. Estos puntos ya son de la fecha 30 de julio. Vamos a crear la superficie. Vamos a ir un poco más rapidito y vamos a crear una nueva capa. Esa nueva capa se va a llamar
4-30 de julio 2019. Vamos a colocarle un color a la capa. Vamos a poner este azul. Ok. Esta es la 4-30 de julio 19. Ok. Vamos a asignarle información, el grupo de puntos, que es el del 30 de julio. Para crear nuestra superficie, podemos irnos a darle un clic derecho a para obtener las propiedades y obtener las subproperties. Y aquí en contornos, aquí en definition, decirle un ángulo, una distancia máxima de triángulos, que sea, es acá, que sea 30 metros. Aplicar y dense cuenta cómo se recorta un poco la triangulación. Aquí, vamos a darle 3D Enter. 3D Enter. 3D Enter. Vamos a girar nuestro elemento. Y si se dan cuenta ahí como ya el espigón está bastante terminado, ¿no? Pero tenemos problemas con las triangulaciones finales, ¿no? Dense en cuenta. Dense cuenta por ahí que el elemento tiene varias cosas por ahí. Vamos a ver en Visual Style, Realistic. Lo que le comentaba. 3D Enter. Entonces, realmente este elemento, bueno, aquí lo que les decía, ya casi estaba terminado, le faltaba una última parte. Y tenemos que eliminar este punto que realmente estuvo mal levantado, algo pasó ahí. Y debería de venir esto por escaloncitos, así, un escalón, otro escalón, otro escalón, pero todo está ahí en las triangulaciones, ¿no? Y creo que esto seguramente fue a Solve ya. Al momento de ir colocando este elemento, los materiales que va arrastrando el río entonces se van depositando acá, porque no creo que haya sido concreto. Sí, seguramente fue ya el Solve. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar este punto. Realmente no nos sirve, ¿no? Vamos a darle plan, enter. También el detalle va a ser encontrar ese punto. Les recomiendo que dividan su pantalla en dos vistas. A ver, aquí vamos a dejarlo en dos vistas vertical, para que podamos ir sondeando en qué parte está ese punto. Ok, lo podríamos buscar por el número de puntos. Ahí está, miren. Este es el 1562. Ok. Desapareció. Entonces buscamos por acá el 1562. Vamos a cambiar de escala. Pero sí es bastante complicado ver cuál es el 1562. Vamos a ver, planta. Vamos a dar 3D. Y aquí está el 1562. Solo que hay que buscarlo por acá. 1562. No nos reconoce la función de buscar porque no es como un dibujo, ¿no? A ver.
Y también vamos a necesitar activar, a ver, en Edit Surface Style, los puntos. Aplicar, aceptar. Vamos a configurar también los puntos de la superficie. A ver, están muy grandes. Points. Vamos a ponerle .5. Vamos a cambiar el estilo, que sea así. El color, delay, poner amarillo. Aplicar, aceptar. Entonces, esos son los puntos de la superficie, no son los puntos que nosotros importamos. Aquí Civil 3D genera dos puntos, un punto de superficie y un punto de... y otro punto de esa parte del terreno, terreno natural. A ver, plan 1562. Esto es lo complicado que 1562. ¿Dónde está el 1562? A ver, voy a poner una pequeña marca acá. Voy a dibujar una polilínea para encontrarlo más fácil. Ok, esta polilínea debe haber aparecido por acá. Aquí está. Entonces, si yo le selecciono este punto, por ejemplo, selecciono la superficie y le doy delete point y le selecciono este puntito, se elimina el punto, pero en la superficie. Si se dan cuenta acá, ya no lo tenemos, pero el punto del terreno se sigue conservando. Si se dan cuenta, ahí está. Si queremos eliminarlo, pues le damos eliminar y ya, lo eliminamos. Ok, pero ya se elimina del grupo de puntos que tenemos por aquí arriba. Ahí me pide que se actualice y se actualizó. A ver. Bueno, ahora vamos a tener nuestra vista en 2D en una sola ventana. Ok, tenemos la vista en una sola ventana y necesitamos cargar en nuestro perfil la siguiente superficie. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al Home, vamos a Profile, crear una superficie de terreno y agregamos la del 30 de julio. Eso lo estamos agregando, recuerden, a un alineamiento, al eje 1. ¿Cuál es el eje 1? Este es el eje 1. Y en base a este eje 1 creamos este perfil y si se dan cuenta acá están los otros perfiles que se basan de las superficies. Vamos a aceptar aquí en el cuadro de diálogo y si se dan cuenta ahí tenemos el último nivel del terreno, ¿no? Entonces aquí en AutoCivil 3D es se puede organizar más que nada tus capas de terreno, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la del 23 de mayo, la del 15 de junio, los del 23 de junio y la del 30 de julio. Y te das cuenta que aquí en el toolbox, aquí tienes tus superficies, ¿no? Este es 23, 15, 23 de junio, 30 de julio. Aquí faltaría la del 2 de agosto, pero
es la información con la que contamos, ¿no? Entonces, aquí habría que también configurar los cortes, ¿no? Cortes o rellenos. Por ejemplo, en esta tablita de bandas podemos poner, ¿no? las distancias, ¿no? En lo que corresponde a corte y terraplano. En que este caso es como un relleno, ¿no? Entre esta línea y esta línea, esta línea y esta línea. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos que generar nuestras secciones y comparar volúmenes. Eso es lo más importante de este ejercicio. Ahora bien, antes de pasar a eso, vamos a ver Preferred Properties en Bands Hatch. Por ejemplo, aquí podemos tener otros hatch de relleno a lo que compete entre el 30 de julio y el 23 de junio. Tenemos un basic, bueno, acá vamos a aceptar. Vamos a estar acá para que podamos crear en profile. Le vamos a dar un color. Vamos a poner rojo. Le vamos a dar una escala de 0.5. Aplicar, aceptar, aceptar, aplicar, aceptar. Ok. Y dense cuenta que aquí tenemos un pequeño detalle. No nos está comparando el volumen hasta la parte de acá. ¿Por qué? Porque la superficie del 23 está restringida a este punto. Tendríamos que modificar nuestra superficie e incluir los puntos del barrote. Porque ahí recuerdan que eliminamos todos los que son mayores o iguales a 0. Y aquí está quedando un espacio vacío que sería entre el 15 de julio y el 23, o sea, esta parte estaría. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a comparar volúmenes de la primera levantamiento que tenemos, información, con respecto al segundo al tercero al último. Ok. Bueno, entonces vamos a darle guardar y vamos a crear un sampling lines. Sampling lines nos sirve como para generar las secciones. Vamos a dar OK. Aquí me está diciendo que va a incluir dentro de las secciones de los sampling lines toda esta información. Vamos a dar OK. Vamos a darle por rango de estaciones. Y izquierdas y derechas 20 metros y está bien 20 metros. Aquí vamos a dar cada 10 que me marque la estación inicial y la estación final. Ok, y creo que nos estamos quedando un poco cortos. Podemos cambiarlo. En lugar de 20 vamos a dar 25 y 25. Vamos a dar cerrar, escape. Ahora bien, vamos a crear las secciones y vamos a darle crear múltiples secciones. Aquí tenemos unos estilos de secciones. Vamos a ver cuál está un poco mejor. Creo que voy a importar un estilo antes de eso. A ver si en Manage, Import, documentos, en descargas templates. A ver, los templates 2015. Creo que los tengo en descargas. A ver.
No me aparecen los templates. Debería tenerlos por acá. Bueno, vamos a buscar otra forma. Ahorita los buscamos. Vamos a generar las secciones. A ver, sección views, crear múltiples secciones. Vamos a sección sin a ver, esta. No, este estilo no. Rock section. Ok. Vamos a editarla tantito. Vamos a ver aquí cada dos, a cada uno. Está bastante bien. Vamos a darle el siguiente. No le vamos a dar un plan production, o sí, a ver. 90x60. Le vamos a dar en un básico, un draft 90x60 automático, y que el click grip que sea hasta el 30 de julio. Vamos al siguiente, crear secciones, y ahí tenemos los diferentes terrenos, solo que no me está haciendo comparativos de volúmenes. Y aquí lo que lo comentaba, es importante, a ver cómo lo ordenó. A ver, lo vamos a ordenar de diferente manera. Vamos a ir al Tool Space, Certain Line y Sample Lines. Vamos a irnos al grupo de secciones, que es esto. Y aquí vamos a configurar el orden de nuestras secciones. Si se dan cuenta, aquí está la 0, la 10, entonces va en sentido de izquierda a derecha y va así. Vamos a cambiar el orden. Nos vamos a ir a Section View Groups, vamos a dar Properties y nos vamos a ir aquí al que dice Group Plot Style. Vamos a darle Editar y vamos a ir por columnas, y que empiece de la parte de arriba hacia abajo. Vamos a darle aceptar, aplicar, aceptar, y va a cambiar. Ok. Pero si se dan cuenta, aquí no tenemos las diferentes capas. Tenemos aquí había que configurar, ponerle un color a cada línea. Si se dan cuenta, este es un terreno, este es otro terreno y este es otro terreno. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que realizar nuestros análisis de volúmenes, ¿no? Para ello nos vamos a análisis, vamos a ir a cómputo de materiales, y me pregunta sobre qué eje va a ser el cómputo de materiales y el grupo de sampling lines. Los sampling lines son estos, como marcar estaciones en CivilCAD. Vamos a dar cómputo de materiales, el grupo de sampling lines es el SL1 collection. Vamos a ver que sí, y aquí viene lo interesante. Por aquí, a los que no tienen los country kits, les va a aparecer corte y relleno. Y el terreno inicial es el 23 de mayo. Y lo pueden comparar con el siguiente, que es el 15 de junio. Y van a calcular volúmenes entre estas dos superficies. Vamos a ver, ok. Ahí lo que hizo es generar el cálculo de volúmenes, que está acá. Aquí dice Material List y dice
Este es material list 1 y nos está diciendo que aquí tiene corte y relleno. Aquí sería importante irle poniendo el nombre de nuestros cálculos de volúmenes para saber esto que es el material list. Es importante. Vamos a generar otro cómputo de volúmenes, pero ahora este es el criterio, el primer criterio que tenemos, ¿no? Que le vamos a cambiar nombre y le vamos a llamar volumen 23, primer volumen, vamos a ver, primer volumen número 1, 23 al, ¿qué será? 15 de junio, creo que sí. Vamos a verle, vamos a aplicar. Y pues aquí tenemos sobre el eje este cómputo de materiales. Ahora necesitamos agregar un nuevo criterio, ¿no? Otro cálculo, vamos a dar corte y relleno. Y me aparece esto automáticamente. Ahora vamos a comparar la capa, la superficie de entre el 15 y el 23 de junio. Y aquí vamos a dar OK. Le vamos a cambiar de nombre. Volumen. A ver, volumen. Volumen número 2. Volumen número 2. Okay, vamos a dejar así, el volumen número 2. Y vamos a... Aquí tenemos las superficies, ¿no? El otro es del 15 al 23. Vamos a poner el 15 al 23. Y la última podría ser importar un criterio, corte relleno, del 23 de junio al 30 de julio. Ok. 23 a 23 a junio a 30 de julio. Aplicar. Y podemos hacer otro comparativo de volúmenes. Voy a usar este estilo, ¿no? Que es corte refrend. Es de los estilos que trae los contour kits. Y vamos a cobrarle el 23 al 30 de 23 de mayo al 30 de julio. Aquí vamos a poner volumen 4. Volumen 04. Aplicar, aceptar. Okay. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya nos va mapeando lo que son los volúmenes, pero creo que se está superponiendo aquí este cómputo de volúmenes, el último que hicimos. A ver, el ley, si este lo necesitamos. A ver, vamos a eliminar este. Ok. Y aquí hay que cambiarle el color, ¿no? De a cada comparativo de volúmenes. Nos podríamos ir aquí a lo que es lo que es las secciones. Acá, miren. En esta parte de aquí ustedes pueden configurar los colores de cada grupo de rellenos y de cortes. Por ejemplo, acá
en fill le vamos a crear una copia, lo que es sección, aquí está en color verde, ¿no? Y la escala que tiene es 0.5, aplicar, aceptar, fill. Tenemos por acá, vamos a darle de copia, secciones, se lo podemos poner en color azul, o sea, la escala del shape. A ver, y el último vamos a tener que cambiarlo. El último, creo que de los últimos es este. Vamos a crear que se llame 3 en sección. Vamos a ponerle un color magenta. Vamos a ver el shape, el asurado. 4.02, aplicar, aceptar, y aplicar, aceptar. Y si se dan cuenta más o menos, ¿no? Ahora, si bien ya tenemos las secciones, sí es importante lo que estamos viendo, saber cómo vamos a comparar nuestros volúmenes. O sea, aquí realmente tenemos todo de un jalón. Y a ver, aquí tenemos colores, este es rojo, esta es otra capa y esta es la última capita, ¿no? Sería importante, por ejemplo, visualizar cuál es, a qué grupo corresponde, comparativo, que este es entre la superficie del 23 de mayo al 15 de junio y este un color, y la comparativa de este y este otro color. Ahora, lo que sí tenemos son los reportes de volúmenes en análisis, las tablas, por ejemplo, esto que es total volúmenes. Por ejemplo, aquí tiene un estilo, a ustedes va a aparecer el corte y el fill. Vamos a generarlo con corte y fill para que sea el mismo. Y tenemos, aquí está lo interesante. Como le fuimos poniendo los nombres, los vamos identificando fácil. Este es la tabla de volúmenes. Por ejemplo, aquí vamos a poner 10 para que sea en una sola tabla. Y aquí nos va a dar el volumen comparativo. Aquí no nos da las, ¿cómo se dice? De qué superficie se está comparando. Aquí sí tenemos que ponerles nombres. A ver, por acá. Ahora tenemos las letras. A ver, ahorita le ponemos nombre. Vamos a poner aquí un texto. Le vamos a poner volumen 01 del 23 de mayo. Al 15 de junio de 2019. Propiedades. Vamos a poner 5. No es mucho. 3. Vamos a regresarnos a Civil 3D. Y aquí tenemos el cómputo de materiales, la tablita, ¿no? Ahora bien, vamos a análisis, cómputo de materiales, total volumen. Ahora, ¿de qué volumen? Del 15 al 23 de junio. Entonces vamos a dar 5 para que en una sola tabla aparezca y vamos a ver. Bien, acá en ese corto tiempo se generaron 785 metros cúbicos de
aquí dice corte, pero no es corte, debe ser relleno. Algo hicimos al revés, seguramente. Sí, seguramente al momento de... sí es importante lo que estamos viendo. Las superficies, cómo las fuimos comparando, ¿no? Sí es importante colocarlos correctamente, ¿no? A ver. Y sí, aquí habría que intercambiar las superficies para que en lugar de que nos dé corte, nos dé relleno. Ahí generamos un pequeño errorcito, ¿no? Ahora vamos a generar la siguiente tabla de volumen y del 23 al 30 de julio. Y vamos a utilizar el Cool and Fill. Vamos a decir 5. Ok, sí. Seguramente colocamos al revés las superficies. Ahí por la rapidez de generar el archivo, el video, lo hice un poco rápido, ¿no? Entonces aquí ya le podemos ir poniendo nuestros nombres de las superficies. Ok. Y este comparativo de volúmenes es del 15 de junio. 15 de junio del 15 al 23. Ok, vamos a ponerle 1.5. Copiamos propiedades, match properties, cerramos acá, un cp, copiamos y esto que sea, esto es del 23 al 30 de julio. Ok, también podríamos exportar ahorita podemos también generar volúmenes reportes. Esto, por ejemplo, es para exportar nuestros volúmenes, pero a poder llevarlo a un archivo de Excel, ¿no? Entonces, ustedes acá, a ver, esto es el Artboard, que es para volúmenes de corte y relleno. Le pueden dar aquí OK y les va a generar esto. Este es el volumen de reporte de corte relleno. ¿Sí? Entonces por aquí lo que les comentaba, había que verificar que los volúmenes estén al revés. Por ejemplo, que en lugar que sea corte sea relleno, seguramente fue por las superficies que las colocamos al revés. Ya esto lo agarran, lo seleccionan, le dan un control C, un Excelazo y lo llevamos al Excel. Le damos control V y pues aquí hay que configurar, ¿no? Hay que darle formato. Lo vamos a cerrar, no lo voy a guardar. Entonces por cada reporte de volumen tienen que hacer lo mismo. Por ejemplo, esto del 15 vamos a generar el tercero y nos vamos a ir hacia acá y aquí estamos. Bueno, esto sería de mi parte. De ahí sigue todo lo correspondiente a generar planos. Todavía hay mucho trabajo que
realizar, qué depurar, pero este sería como que la forma de que ustedes llevan el control de volúmenes en Over, ¿no? Entonces aquí ustedes, si se dan cuenta, tienen grupo de puntos desde cuando inicia el primer levantamiento y van avanzando, 15 de junio, el 23 de junio, 30 de julio, así hasta terminar. Y van generando superficies. Y si se dan cuenta, aquí hicimos los comparativos de volumen. Generamos volúmenes, ¿no? Aquí nos falta un volumen que es se puede decir que el volumen total. Y lo vamos a generar de una vez en análisis, cómputo de materiales, eje 1. Y vamos a importar criterio, corte y relleno. Y aquí dice, ¿no? El dato. Es lo que hicimos ese rato, lo colocamos al revés. Y vamos a decir que lo compare contra el 30 de julio, que es la última, ¿no? Vamos a dar aquí OK y vamos a poner volumen 4. Volumen 04. Final, vamos a poner final. Aceptar. Miren, ahí ya nos mapeó el volumen final y vamos a generar el reporte, la tabla. Corte y terraplén, vamos a hacer 5 que nos genere el volumen final. Y aquí, ahí está. Ahí están los volúmenes. Hay que tener cuidado con eso, en saber colocar cuál va debajo y cuál va encima la superficie. Entonces nosotros estábamos haciendo al revés, entonces había que cambiar la posición de la superficie y este elemento aproximadamente en lo que llevó de material fueron 4363. La alterna natural del 23 de mayo todavía tiene un cierto volumen que son como 1000 metros cúbicos, 1000 cacho más, serían como 5000 cachos. Y como les decía, esto es bastante talachoso, pero me ayuda a tener un control de volúmenes, ¿no? Aquí también podemos generar otras secciones, por ejemplo, en lo que son section view, crear múltiples secciones, a ver, del eje, y aquí podríamos desactivar, por ejemplo, los cortes y rellenos, por ejemplo, que me mapeen, a ver, solo estas dos, ¿no? Podríamos agregar tablas, eso les voy a subir un videito ahí para que puedan verlo. Entonces ahí podemos ir generando secciones, ¿no? Podemos generar otras secciones que vaya haciendo, que vaya mostrando los datos y que no se nos amontone la información. Por ejemplo, a ver esto de aquí, vamos a ver así, crear secciones. Entonces miren, eso es realmente muy práctico. Y aquí generar la tablita de volúmenes. Entonces de mi parte es todo y estén pendientes, ahí voy a estar subiendo videitos. Un abrazo.